Sean todas y todos bienvenidos a la presentación del libro Eximentes de Responsabilidad Penal en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Saludamos y damos la bienvenida a nuestro presidium integrado por el autor de la obra, el doctor Francisco Javier Donde Matú. El investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, Miguel Ontiveros Alonso. Al magistrado constitucional, doctor Puello Núñez. Y al juez de control y tribunal de enjuiciamiento, licenciado Ignacio Bermúdez Hernández. Atestigua en este evento el magistrado presidente Juan Oscar Trinidad Palacios. El doctor Carlos Natarén Andayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y como invitado especial al licenciado Pío López Obrador. A continuación cedemos el uso de la palabra al presentador de la obra, del doctor Miguel Ontiveros Alonso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada me permito agradecer la invitación que me formulara la presidencia de este distinguido Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, a su señor presidente magistrado, muchísimas gracias por permitirme regresar aquí a esta Casa de la Justicia del Estado para dialogar con juezas, jueces en materia de este destacado libro titulado Eximentes de Responsabilidad Penal en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Saludo también, por supuesto, a todas las magistradas y los magistrados, al señor rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, el doctor Carlos Natarén Andayapa, a los colegas, amigos y al señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al que tengo el gran honor y privilegio de pertenecer en mi calidad de investigador y profesor. Y saludo también a esos distinguidos alumnos y alumnas del instituto que están aquí, y eso me da muchísimo gusto. Concluyendo la presentación, vamos a proceder a hacer una evaluación respecto de lo que he señalado. La obra que se presenta el día de hoy está elaborada por quien en mi concepción es, no sé si el único, pero sí el especialista más importante que hay en nuestro país, lo digo claramente porque lo conozco desde hace muchísimos años en materia de derecho penal internacional, Javier Donde Matú. Tuve el honor de conocerlo cuando yo era director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que todavía existe, dependiente de la Procuraduría General de la República, y desde entonces él, en su calidad de investigador, tomó este tema inexplorado hasta entonces en nuestro país. Ha además hecho una carrera estupenda, muy destacada, que le ha llevado ahora a ser investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, una universidad hermana de la Universidad Autónoma de Chiapas, y que trae el día de hoy aquí para platicar con ustedes, ¿no?, especialistas, magistradas, magistrados, juezas, jueces, acerca de los contornos de algo que no suele ser abordado en materia de derecho penal internacional: las causas eximentes de la responsabilidad. Yo platicaba con Javier, no solamente en el avión, sino ya desde hace tiempo, porque tuve el honor de hacer el prólogo de esta obra. Primero, algunos rubros críticos respecto al propio estatuto de la Corte. ¿Qué se debe entender por eximente? Los penalistas entendemos por eximente algo que no es un exculpante y que tampoco es una causa de artificialidad, es una causa de justificación, ¿no? La legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho y el consentimiento. Sin embargo, ya de entrada el estatuto
de la Corte incluye en el ámbito de las eximentes a todas las excluyentes del delito cometido por alguna persona en un ámbito que pueda ser denominado de interés internacional, por ejemplo, en una situación de guerra o de conflicto interno. Para no perderme en la presentación y poder hacer algunas reflexiones que sean útiles, además de felicitar y aplaudir al autor, yo me voy a enfocar en dos aportaciones, porque el libro está configurado a través de la coordinación de Javier Donde por diversos autores que realizan distintas aportaciones. Voy a señalar algunas, si ustedes me permiten. La incapacidad mental e intoxicación en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la legítima defensa, que va a ser el grupo que voy a abordar aquí el día de hoy, porque en el marco de las presentaciones está muy bien señalar grupos de interés, pero yo quisiera tocar algunos grupos críticos, ¿no?, que pudieran aportar el día de hoy a ustedes si se dedican a procurar, como dijimos ya en alguna ocasión en este mismo espacio, en el marco de la presentación de un libro de derecho penal, un derecho humano que es la justicia. La coacción como eximente de responsabilidad penal, las circunstancias eximentes adicionales, la teoría del error, el error de tipo, el error de prohibición. Estos son temas, amigas, amigos, que no suelen gustar. No gustan porque son temas dogmáticos, pero al que no le guste la dogmática, entonces no se puede dedicar al derecho penal. Porque estas son las herramientas que sirven a las operadoras, a los operadores para resolver los problemas en el ámbito forense, en la realidad. El derecho penal no es solamente, como se desprende del contenido de esta obra, derecho procesal, sino es derecho sustantivo, dogmática, teoría del delito, y aquí teoría del delito aplicada al derecho penal internacional. Un par de observaciones de forma muy básica en torno a la obra que aquí se presenta el día de hoy. Respecto del caso de la legítima defensa, en mi concepción, el autor del artículo que he señalado anteriormente, después miré al artículo que aporta Javier Donde y Alberto Luis Esquero, no deja muy clara una diferencia que suele confundir a las operadoras, a los operadores jurídicos. Suele confundirse necesidad de defensa en materia de esta excluyente del delito con racionalidad y después con proporcionalidad. Son tres cosas distintas. Y esto viene al caso porque recientemente se ha expedido en nuestro país, de cara a lo que esperamos sea una figura muy exitosa, la Guardia Nacional, una ley nacional del uso de la fuerza, que viene precisamente a abordar los temas del ejercicio, del ejercicio legítimo de la fuerza respecto de la Guardia Nacional y todas las policías de nuestro país respecto de casos en los que hay un enfrentamiento. Y algunas juezas, algunos jueces, pero sobre todo algunos agentes del Ministerio Público, en ocasiones exigen proporcionalidad, como me parece que se hace en la aportación en materia de legítima defensa de este artículo, cuando en realidad la reacción proporcional que tiene la persona ofendida solamente puede exigirse en el marco de otra causa de justificación. Esa causa de justificación es el estado de necesidad. El estado de necesidad, que es una causa de justificación que se menciona, aunque no se aborda a través de un artículo en específico, es regulado por el criterio de proporcionalidad. Uno no puede, por ejemplo, voy a poner un caso práctico, matar en estado de necesidad, pero sí se puede matar en legítima defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque en legítima defensa, yo en desacuerdo un poco con lo que señala aquí el autor, no se puede exigir una reacción proporcional porque quien se defiende, señor presidente, está del lado del derecho, y el derecho le otorga mayores facultades que la persona que ofende y que quiere secuestrar o que quiere abusar sexualmente o que quiere cometer un homicidio. Por eso el criterio de necesidad nacional es el que rige sobre todo aquí la actuación policial. Las policías, los agentes de la policía no solamente tienen la facultad de ejercer la legítima defensa, sino que tienen la obligación de hacerlo cuando es una legítima defensa a favor de terceros. Por ejemplo, cuando cualquiera de ustedes haya sido ofendida, usted siendo agraviada por un tercero, tiene la obligación de actuar
Pero el criterio regulador, contrario a lo que algunas jurisprudencias han señalado, no es la proporcionalidad, porque entonces, ¿qué podemos hacer en contra del secuestrador? ¿Secuestrarlo? Cuando el bien jurídico es la libertad, si es necesario, se le puede disparar y esa privación de la vida en caso de que suceda estará justificada por legítima defensa. Voy a pasar al siguiente artículo, que es elaborado por el autor y que la verdad es el artículo que más me ha gustado, Javier, de todos los que he leído aquí, porque se ve el despliegue de conocimientos y de dominio que tú tienes. Y esto es bien interesante, porque toca una causa de justificación que ha desaparecido parcialmente de nuestros códigos penales, pero que se mantiene en el ámbito de la justicia militar, en el Código de Justicia Militar, que es la obediencia jerárquica y, más específicamente, las órdenes de un superior jerárquico. Javier y Ulises Quero, a quien también aprecio muchísimo porque era asistente de investigación de Javier cuando estábamos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, parten de un análisis teórico, dogmático, bien interesante. Yo les sugiero su lectura y lanzaría una pregunta aquí al autor, ¿no? Es decir, las presentaciones son para presentar el libro y aplaudir al ponente y para calentar un poco con la autorización de las autoridades que se encuentran aquí en el ambiente, señor observador. Dice para la segunda edición, No, en realidad no es una crítica, sino es una pregunta que no es simple desde el punto de vista del derecho penal, especialmente el derecho penal nazi, ¿no? De los 30 en Alemania. Fíjate, dice en la página 216, al respecto, se estableció que el subordinado, por ejemplo el soldado, será penalmente responsable cuando, uno, sabía o debía haber sabido que la orden era ilegal, la orden que le da el superior. O dos, si la orden era manifiestamente ilegal. Pero me quedé pensando, comparando este concepto del conocimiento del dolo en el marco de las sentencias que ustedes dictan todos los días. La acreditación del dolo es un elemento fundamental a escala de cualquier delito doloso o la imprudencia, ¿no? En el marco de un delito culposo. ¿Se puede sancionar o puede configurar el interrogante? ¿Puede un juzgador, una juzgadora, sancionar a una persona cuando al momento del hecho no sabía que lo que estaba haciendo era prohibido, pero debió saberlo? ¿O se puede hacer lo mismo cuando no debió saberlo, pero podía saberlo? Esto no es una pregunta sencilla. Ha sido muy abordado por la doctrina, por la dogmática. Los alemanes le llaman el Kennen können. El Kennen können es el poder haber sabido, ¿no? Y el potencial Kennis es el conocimiento potencial. Debió haber sabido o pudo haber sabido. Ese esquema de sancionar a las personas en materia penal cuando al momento del hecho no sabían que lo que estaban realizando era ilícito, fue lo que impulsó el gobierno nacional socialista en la Alemania nazi para abarcar a un número más grande de personas en la prisión. No sabía que en el momento del hecho estaba prohibido, pero debió saberlo, o pudo saberlo. Entonces, aunque no lo supo, es decir, no había dolo, imputo el delito y la responsabilidad penal. Esta es la primera crítica que yo hago, ojo, no a lo que señalan los investigadores, porque él está refiriendo lo que señala la normativa, pero concluyo con una referencia que enlaza con la que se señala aquí. Más adelante, cuando hablan Javier Bondé y Ulises acerca de la ilicitud de la orden, dice: las teorías que reconocen la responsabilidad del subordinado parten de la idea de que estos subordinados deben seguir únicamente órdenes legales. ¿De acuerdo? Punto y seguido. Esto supone un conocimiento por parte del subordinado de que una orden cumple con dicho carácter. Y aquí hacen una cita de una autora cuya afirmación yo no comparto. Dice, esta ya es una cita de 60 Macubi, la cita número 60 en la página 227. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, dice esta autora, asume una posición similar y señala que el subordinado
tendría que saber, regresa al Köln, alemán, tendría que saber que la orden es ilegal y por tanto realizar un juicio de valor para no proceder con la orden. Y concluyo con la cita de la obra de Javier Rodríguez. En este sentido, la legalidad de la orden está íntimamente relacionada con la valoración del subordinado de la ilicitud de dicha orden. Esto último es correcto, porque la autora dice que eso es lo que dice el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero cuando uno va a la redacción del artículo que ustedes acertadamente reproducen, fíjense lo que dice el artículo 33 del Estatuto de la Corte Penal Internacional: quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido, es decir, no habrá eximiente de responsabilidad, a menos que se den las siguientes tres condiciones: estuviera obligado por la ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno superior. ¿De acuerdo? 2. Fíjense el verbo: no supiera que la orden era ilícita. No supiera el momento actual. Y esa es una postura digna de un Estado democrático que después defiende Javier Bondé. No es que yo debía haber sabido o pude saber. Llevado al ámbito del foro común del Estado de Chiapas, no podemos condenar a una persona cuando por cualquier razón debió saber o pudo saber, sino que en el momento supo que la acción era ilícita y entonces bajo ese conocimiento actual, no potencial ni debido, sino actual, realizó la conducta de homicidio, privó de la vida, robó, secuestró. Esa es una garantía de los ciudadanos, porque no podemos sancionar a una persona con base en un dolo presunto, sino con un dolo actual. Si así lo hiciéramos y aceptáramos el dicho de la autora que cita más adelante, entonces también tendríamos que justificar la acción de un sujeto en el centro de la plaza de Chiapas junto al Museo de la Marimba, que porta una 9 milímetros con cartucho cortado en la mano. Entonces se acerca a la policía y dice: oiga, ¿usted qué está haciendo? Me estoy defendiendo. ¿De qué? No, de la que pueda venir, porque la situación es muy compleja. Entonces, en cuanto venga, yo presiento, usted no se puede defender más que ante una agresión actual. Y esa agresión, para que usted pueda reaccionar en contra de ella en legítima defensa, tiene que ser conocida en el momento, ni antes ni después, ni tampoco futurear, de tal manera que esa persona comete una acción ilícita constitutiva de portación de arma prohibida. Por eso, para no ocupar mucho tiempo, porque entiendo que tenemos 15 minutos afortunadamente, mismos que ya consumí, voy a concluir afirmando que comparto la opinión de Javier y Ulises cuando dicen, y esta ya no es una cita, sino que es parte de tu texto, Javier, en el artículo 227, en la hoja 227. En este sentido, la legalidad de la orden está íntimamente relacionada con la valoración del subordinado de la licitud de dicha orden. Se hace una interpretación respecto de lo que el sujeto pensaba al momento de la acción. Y esa es un principio para toda resolución judicial. Para todo acto de sentenciar hay que tener claro qué sabía y qué no conocía el sujeto, la persona sentenciada al momento del hecho. Es sencillo, como lo explicaba con unos distinguidos colegas juzgadoras y juzgadores del Estado de Jalisco en el marco de un seminario que impartimos sobre impartición de justicia con perspectiva de género. Si encontramos a un sujeto encima de una niña, tocándola y quitándole parte de la ropa, y en ese momento lo detenemos, ¿qué delito es? Y a veces juzgadoras y juzgados, o amigas, amigos, o nada, contestan inmediatamente: bueno, pues es un abuso sexual. No lo sabemos. ¿Cómo que no? Si lo estamos viendo, sí, pero el juzgador y la juzgadora no emite resoluciones con base solamente en lo que ve, sino también en lo que quiere el autor. Antes de decir si eso es un abuso sexual, hay que indagar qué buscaba el actor, el sujeto activo, a través de sus actos. Porque quizás lo detuvimos cuando quería violar. Entonces eso es algo más grave. Eso es una violación de grado de tentativa. Pero para saber si eso es una violación de grado de tentativa, hay que conocer el dolo del autor. El dolo, entonces,
es una garantía del ciudadano frente al poder punitivo de las instituciones estatales. Yo quiero nuevamente reconocer la obra de Javier Condé, agradecer esta invitación, desearle mucho éxito en esta nueva etapa de su vida, habiendo dejado el Instituto Nacional de Ciencias Penales, casa a la que todos queremos, y incorporarse a una universidad estatal, hermana de la de Chiapas, la de Tlaxcala, encabezada también por un gran amigo, Luis González Plasencia, y agradecerle nuevamente a las autoridades aquí presentes y a los amigos, a los colegas, por haberme escuchado. Muchas gracias. A continuación tenemos la intervención del doctor Ulises Cuello Nuño, magistrado constitucional. Buenas tardes a todos y todos. Saludo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Pío López Obrador, al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, a consejeras, al consejero. Agradezco la invitación a presentar esta obra. A fin de cuentas es un poco más de trabajo, es un tema muy poco común. También saludo a del Tribunal Constitucional, magistrados, jueces, funcionarios del Poder Judicial, invitados especiales. También saludo especialmente al coautor de esta obra, el doctor Javier Condé, al presentador, al doctor Ontiveros y al moderador, que es uno de los. En efecto, se comentó el coautor de las notas introductorias hace unas apreciaciones respecto a la poca frecuencia, lo poco común que es esta temática, y en particular las publicaciones que puedan haber en español. Yo diría, resumo ese punto de vista, y también comentaría que en México hay realmente muy escasas publicaciones sobre esta temática y este tema especializado, que son eximentes de responsabilidad. Yo me daba la tarea de hacer una lectura, abordaré capítulo por capítulo de manera sucinta, pero en realidad es una obra clara, sencilla de entender, así lo vi yo, esa complejidad del tema, es entendible y en particular es pertinente incluso en el estado de Chiapas. Hay que recordar que en Chiapas nosotros tuvimos un conflicto armado en el año 1994 y que el propio Estatuto de Roma, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, establece este tipo de delitos y los denomina conflictos armados no internacionales. De ahí pues la pertinencia precisamente de esta obra y en este estado en donde hemos vivido una situación como esta. La Corte Penal Internacional, a veces denominada Tribunal Penal Internacional, es una institución permanente que está facultada para ejercer su jurisdicción sobre las personas que hayan cometido los crímenes y las violaciones de derechos humanos más graves y de trascendencia internacional, como son crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Dicha Corte fija su competencia en el Estatuto de Roma, también es llamado Estatuto de la Corte Penal Internacional, y este es complementario de las legislaciones penales de los Estados miembros. Esta obra que hoy se presenta se divide, es un libro, así lo entiendo, en 8 capítulos y prácticamente con acuciosidad explican el contenido de los artículos 31.1, apartados A, B y C, así como el 31.2 de este estatuto. En su primer capítulo, titulado Incapacidad Mental e Intoxicación, en los incisos A y B del artículo 31.1, aborda dichas figuras jurídicas como responsables de imputabilidad y por ende eximente de responsabilidad. Partiendo de lo general a lo particular, el autor en un primer momento nos da una visión panorámica
de la construcción de la teoría heptatómica, es decir, esta teoría que habla de los elementos del propio delito, 7 elementos del delito, que se detallan en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Señalando los elementos positivos y negativos, integran la misma para luego centrarse en la inimputabilidad como consecuencia de la incapacidad mental y de intoxicación. El trabajo que nos presenta es interesante, ya que se problematizan los tópicos a partir de su construcción normativa y su contraste con las posturas doctrinales en 4 eximentes, si son completas o incompletas y si se pueden encuadrar en eximentes completas o de las propias eximentes incompletas. Así, en los puntos 4 y 5 se abordan de manera específica cada una de las eximentes, definiéndose de manera específica sus ramificaciones y tipologías. En el capítulo segundo, titulado Derecho Penal Internacional y Legítima Defensa, pretende proveer un análisis sintético que permite un desarrollo más intenso de sus límites objetivos y subjetivos, con el fin de preparar el camino para un puente de comunicación entre las tradiciones de common law y el civil law. Su estructura se encamina a 2 apartados efectuales, siendo estos: 1, la responsabilidad internacional del Estado, a la responsabilidad penal internacional del individuo, y 2, la legítima defensa en el derecho penal internacional. De este modo, se analiza el artículo 31.1, apartado C y 32 del Estatuto de Roma. Cabe destacar aquí que el coautor genera debate y polémica sobre el contenido, fines, problemas y eventuales casuísticas que podrían derivarse del uso de la legítima defensa, esta como justificante o eximente en el derecho penal internacional. En las conclusiones debe sobresalir las consistentes en los problemas y límites de fundamentación de la propia legítima defensa, y se refleja de manera muy plástica la concurrencia de elementos objetivos y subjetivos en diversa regla. En no pocos casos, lo que el sujeto actual que se representó se quiso representar con relación a una situación de riesgo o peligro para sus fines jurídicos, como también interesa saber cuál es la situación que en realidad el juez internacional fijará como hecho para estudiar el comportamiento subjetivo de la persona. De ahí que el principio jurídico, un acto no hace un hombre culpable, a no ser que su mente sea también culpable, tenga una especial incidencia en la consideración del juzgamiento de un caso bajo esta figura de la legítima defensa. En el tercer capítulo también se analizan los elementos de la legítima defensa, pero haciendo un énfasis en hipótesis casuística denominada crímenes de guerra, establecida en el artículo 8 del Estatuto de Roma. La temática se aborda bajo 4 aspectos esenciales: la responsabilidad del individuo y sus eximentes en el derecho penal internacional; 2, la legítima defensa en el derecho penal internacional consuetudinario y su cristalización en el Estatuto de la Corte Penal Internacional; 3, la legítima defensa en el derecho internacional público, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional; y por último, los elementos de la legítima defensa a la luz del Estatuto de Roma, con un análisis particular de su aplicación en los crímenes de guerra. En lo medular, se establece que la legítima defensa como instrumento de responsabilidad se encuentra contemplable en prácticamente todos los sistemas jurídicos del mundo. Por ende, constituye un principio general del derecho penal internacional. Debido a su importancia, el derecho penal internacional consuetudinario las ha reconocido, aunque ha sido esporádicamente empleada por los tribunales penales internacionales. De manera loable, el artículo 31.1c del Estatuto de la Corte Penal Internacional ha codificado la legítima defensa en el derecho penal internacional. Sin embargo, ha sido agregada una cláusula relacionada con los crímenes de guerra que es ajena a la clásica concepción de este eximente de responsabilidad, a través de la cual se permite la comisión de esos crímenes a fin de proteger un bien que sea esencial para realizar una misión militar, y ya no solo para salvaguardar la vida y la integridad personal.
parte del reconocimiento que hace el derecho penal internacional de la subjetividad pasiva del individuo y su corolario es la identificación de la responsabilidad penal internacional como punta de lanza del mismo. Para la postre, señalar que los esfuerzos iniciales del desarrollo de este último cuerpo normativo se centraron en la desarticulación de la doctrina de Estado como impedimento principal de juzgamiento de los responsables de los crímenes internacionales, cuestión que conllevó a dejar en un aparente olvido las codificaciones de las eximentes de responsabilidad penal, en particular, y a regular de manera asistémica o expuesta el derecho de la defensa en general. El derecho penal internacional de sus orígenes se centró en la fundamentación jurídica de la responsabilidad penal internacional del individuo, y para ello se valió de argumentos derivados del mismo. Posteriormente, motivado por el componente del derecho penal que lo integra, desarrolló primero de forma jurisprudencial y después de forma normativa los eximentes de responsabilidad penal existentes en el derecho del mismo. Pues en algunas de ellas, con la necesidad militar, la obediencia de órdenes superiores y el tú, porque es significado, y tú también, implica que el hecho de que el adversario haya cometido crímenes internacionales similares a una defensa válida del acusado, esto es, las violaciones del derecho internacional humanitario cometidos por el enemigo, y lo que justifican violaciones similares por el beligerante. Estas fueron forjadas estrictamente a la luz de este joven corpus juris. Como se destaca en la obra, el desarrollo de algunas de estas eximentes, particularmente de legítima defensa, fue acogido por el derecho internacional consuetudinario por medio de su inicial consideración como principio general del derecho penal internacional y, posteriormente, a través de su limitada codificación en relación con el crimen contra la paz, y finalmente tras su considerable codificación en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Esta última codificación, sin lugar a dudas, constituye un significativo eslabón en la cadena del derecho de defensa en el derecho penal internacional, en donde el principio de la legítima defensa es regulado por su artículo 31. Inciso C, a través del establecimiento de sus elementos integradores. Sin embargo, este dispositivo, afirma el autor, es omiso respecto a la regulación particular de tales elementos y por ende su análisis necesariamente debe realizarse a la luz del derecho comparado. En el cuarto capítulo de estos 8 capítulos los que se integra este libro, aborda la coacción como eximiente de responsabilidad, esto contemplado en el Estatuto de Roma. Y se estructura metodológicamente de la manera siguiente: la coacción en el derecho penal internacional contemporáneo, desde el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia hasta la Corte Penal Internacional. Y 2, la coacción en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en unas perspectivas críticas. En este apartado, el coautor nos lleva a visualizar que la coacción es una excusa, ya que hace inexigible el castigo por efecto de que el sujeto estaba condicionado a una situación irresistible que comprometió su voluntad, sea bien por otra persona, por circunstancias ajenas a su voluntad. En el siguiente capítulo, quinto, intitulado La aceptación de las circunstancias eximentes de responsabilidad penal bajo el artículo 31.2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, para su aplicación, se analiza ahora el artículo 31.2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, con el fin de determinar cuál es el marco de acción que tienen los jueces de la Corte para determinar la admisibilidad de circunstancias eximentes de responsabilidad penal en un caso concreto. Se establece el principal reto que la Corte tendrá en este aspecto es construir reglas jurisprudenciales, las que sin duda hay muy pocos criterios jurisprudenciales, que estén en concordancia con las causales establecidas en el artículo 31.1 de este Estatuto de Roma, así como el principio de legalidad y los derechos de defensa establecidos en el artículo 37 del mismo Estatuto. Se resalta en este capítulo la afirmación de que la ausencia de la jurisprudencia
sobre este artículo 31.2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y después tu análisis de la doctrina le ha dedicado a esta disposición, en la importancia obviamente de esta obra, lo que se debe desmerecer la importancia que su aplicación pueda tener para determinar la eventual responsabilidad penal de una persona, dado que los elementos de los crímenes y reglas de procedimiento y pruebas no contienen disposiciones específicas sobre cómo interpretar esta norma. Su contenido deberá ser desarrollado jurisprudencialmente. En el capítulo 6, denominado Circunstancias eximentes adicionales al artículo 31.3 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, se aborda el párrafo tercero de este artículo 31 de este Estatuto de Roma. Dicho numeral abre la posibilidad de hacer valer circunstancias eximentes de responsabilidad diferentes a las establecidas en el numeral 1 del mismo artículo, tales como la necesidad militar, la coartada, el consentimiento, las represalias, el tupuqué y la guerra justa como posibles eximentes adicionales. De manera coral, la lectura nos lleva a concluir que el artículo 31.3 del Estatuto de Roma abre la posibilidad de incluir eximentes adicionales a la incapacidad mental, estado de intoxicación, legítima defensa, coacción y estado de necesidad. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado en seleccionar el eximente que se puede hacer valer, toda vez que el primero debe ser una que emane del derecho aplicable de la Corte, y se debe analizar si son compatibles con el Estatuto de Roma. El penúltimo capítulo intitulado Teoría del Error en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, contiene una propuesta de interpretación de las eximentes de responsabilidad penal internacional de error de hecho y error de derecho, contenidas en el Estatuto de Roma, a la luz de los elementos dogmáticos de la parte general y de interpretación de algunos de estos elementos por la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, precedida de los antecedentes de la construcción de la norma internacional y de la comparación de esta institución en los sistemas como no y civil. Y por su parte, el capítulo octavo, que es el capítulo del coautor que nos acompaña, aborda metodológicamente las eximentes por órdenes de superior jerárquico. Y esta se divide en 4 partes. En el primer apartado desarrolla las teorías de la inaplicación de dichas eximentes, la responsabilidad exclusiva del superior y la responsabilidad del subordinado. En el segundo apartado realiza análisis del artículo 33 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y determina sus elementos. En el tercer apartado establece las diferencias con otras eximentes de responsabilidad previstas en el Estatuto de Roma, normalmente mencionadas en la doctrina como el error de derecho y la coerción. Es decir, los contornos de las órdenes superiores jerárquicas. Finalmente, en el cuarto apartado aborda el elemento de las órdenes manifiestamente ilícitas, que aquí se ha mencionado por el copresentador, y aborda el elemento de las órdenes o los crímenes que cumplen con tal carácter. Aquí en este caso hay que mencionar que sí hay algunas peculiaridades en relación con la legislación penal doméstica, porque en el Código Penal Federal, incluso en el Código Penal para el Estado de Chiapas, esta figura no está establecida, sí en el Código de Justicia Militar. De ahí la novedad, obviamente, pues de esta obra, que, insisto, es una obra que no es común de que se publique y mucho menos en México, como cito al coautor, coordinador de la misma. Y bueno, yo lo que haría por último es pues, invitarlos a dar una lectura de esta obra con estas particularidades. Son temas a veces muy poco abordados, pero redactados de manera clara, sencilla y obviamente entendida. Yo ya hasta ahí para dar paso
Seré el uso de la palabra del coautor. Muchas gracias. El doctor Francisco Javier Donde Matute es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Derecho por la Universidad de Georgia, Estados Unidos, doctor en Derecho Penal y Derecho Penal Comparado por la Universidad de Aberdeen, Escocia. Ha impartido clases en diversas instituciones nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Es autor y coautor también de diversas obras y artículos en materia penal. En el ámbito laboral se ha desempeñado principalmente como director de investigación del INACIPE, secretario de Estudio y Cuenta adjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asesor de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, coordinador de asesores del Procurador Jurídico y de Derechos Humanos, director de evaluación del Instituto de Formación Profesional e instructor de formación profesional en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Cedemos pues la palabra al doctor Francisco Javier Donde Matute. Bueno, pues antes que nada me gustaría agradecer al presidente del tribunal por su hospitalidad, por brindar este espacio para la presentación de esta obra, al rector, el doctor Carlos Natarén, también por la iniciativa de traer este evento aquí, y a los amigos del Consejo de la Judicatura, también a Omar David y a un viejo amigo, el doctor Marco Antonio Besares Escobar, que además fue mi jefe hace muchos años, ¿no? En el Instituto de Capacitación de la PGA. Todavía existía la Policía Judicial Federal, para que se den una idea. Entonces, bueno, pues me gustaría presentar este libro un poco a manera de anecdotario, ¿no? Porque tiene dos etapas previas. La primera fue, y qué bueno que lleva mi currículum porque sirve de antecedente, cuando regresé a México después de lo que yo denomino mi exilio académico, ¿no? Después de estar en Estados Unidos y en Escocia, regreso a México y pues empiezo a ver quiénes están abordando el tema del derecho penal internacional, porque bueno, yo me quería unir a ese grupo de académicos, políticos, para desarrollar el tema en México. Y me llevo la sorpresa, alguien algún día tendrá que escribir algo al respecto, de que quienes desarrollaban y siguen desarrollando el tema, son los defensores de derechos humanos. Y me llevo esa sorpresa porque yo siempre tenía esa visión de que pues los defensores de derechos humanos habían pasado toda su vida limitando el poder punitivo estatal, pero cuando el poder punitivo ahora es internacional, como digo, pues les costó. Entonces quieren impulsar un movimiento, y lo han hecho con bastante éxito, de represión penal en el ámbito internacional como una medida para la defensa de los derechos humanos. Y lo que más me sorprendió, eso me sorprendió mucho, pero lo que también me sorprendió es que los penalistas no le entraban al tema. Nunca me puse a explorar por qué, si lo veían como algo muy lejano, a lo mejor algo del common law, que no, nosotros tenemos que adaptarnos a la dogmática penal alemana, es lo que nos ha tocado como parte de nuestra formación, pero a final de cuentas no entraban al tema. Total que pasa el tiempo, yo me quedo con esa inquietud, entro a trabajar como investigadora en INACIPE, donde ahí fue mi jefe, el doctor Miguel Ontiveros, ¿no? Como director de investigación, yo como investigador, y me dice: Javier, tienes que presentar una investigación a 2 años. Entonces mi primer instinto fue hacer una especie de estudio dogmático del derecho penal internacional. Y me puse a estudiar, a retomar muchas de mis lecturas previas, sobre todo cuando inicié la maestría en el INACIPE, la maestría en jurídico penal, gracias al apoyo del doctor Marco Antonio Besares, que nos dijo: pónganse a estudiar, aprovechen que abrió sus puertas el INACIPE, pónganse a estudiar.
retomé mis apuntes y me puse a estudiar lo que había aprendido durante este año que cursé la maestría en el INACYT. Y me di cuenta que las cosas no encajaban, que hay ya ciertas figuras del derecho penal internacional que la dogmática penal, llamémosle tradicional, no tenía una respuesta para ello. Y el caso emblemático es la responsabilidad del superior penal. Cuando uno lee los estudios de quienes tienen una formación sólida en la dogmática penal, como por ejemplo Callambos, ¿no?, que habla mucho de estos temas, la verdad, con todo respeto para Callambos, hace unas cosas terribles, porque no sabe si tratarlo como un caso de omisión o tratarlo como un caso de culpa, de la comisión culposa de un delito. Y la verdad es que no es ni una ni la otra. Es una figura muy propia del derecho penal internacional que requiere su propia estudio dogmático. Esta reflexión me llevó a escribir un articulito de 6 cuartillas que se intituló Con toda la mala intención, ¿no?, Crítica a la teoría del delito, bases para su destrucción, donde le puse ese título para que la gente lo leyera, ¿no? Si lo dejaba en crítica a la teoría del delito, nadie lo iba a leer. A la fecha es el artículo en el que más me han citado, ¿no? Yo quisiera que fuera algún libro de derecho penal internacional, pero no, es ese articulito, ensayo en realidad, y básicamente exponía que la dogmática penal alemana, como la conocemos, no es universal. Y jalo el argumento a mi cancha, que es el derecho penal internacional, y expongo por qué creo que no lo es. Pero llegó un momento, y quizás esta es una tercera etapa, en la que, bueno, basta de crítica, hay que ser propositivo. Y este libro que se presenta es un primer esfuerzo por ser propositivo. No es ni remotamente una obra acabada. Es una obra que justamente tiene la intención de invitar a la reflexión, al debate, sobre todo espero con los penalistas. Aquí ya Miguel ya puso su granito de arena, ¿no?, con la legítima defensa, y es justamente el tipo de cuestiones que me gustaría provocar dentro del ámbito académico. Recordando la reflexión inicial que hacía que los penalistas no le entran a estos temas. Bueno, yo creo que si van a criticar el texto del Estatuto de la Corte Penal Internacional, habría que meterse a analizar, no decir, esa es cosa para los derechos humanos, esa es cosa del common law, esa es cosa del derecho internacional, ¿no? Hay que entrarle precisamente para resolver todas estas incongruencias que puede llegar a tener el Estatuto de Roma. Una laguna que me han hecho notar muchos penalistas, no sé si Miguel esté de acuerdo, es la ausencia de una regulación del error reproducido. ¿No está? Entonces, esa dinámica es la que busco generar con este libro. Yo tengo noticias de que existe otro libro de eximentes de responsabilidad en inglés y uno en francés. El francés no lo conozco. Simplemente me dijeron, hay uno en francés, no lo conozco, y este sería el tercero. Una de las cosas que creo que también se busca aportar, y no digo se busca, no busco yo, porque me refiero también a las autoras, es una visión latinoamericana del derecho penal internacional. En gran medida, la primera inercia, digamos, el primer paso, lo dio Estados Unidos con la Carta del Tribunal de Nuremberg. Si uno lo lee desde una óptica de penalista, es básicamente un precursor del Código Penal modelo de Estados Unidos. Después, en una segunda etapa, por ahí de los 80s, con la creación del Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia y de Ruanda, le entraron al ruedo los europeos, con su propia visión de defensa del derecho penal internacional. Y los que hemos estado ausentes hemos sido los latinoamericanos, ¿no? Es increíble que la persona que más ha escrito en español sobre derecho penal internacional sea Callambos, que es alemán. Nos debería de dar vergüenza. Incluye.
Porque es increíble, insisto, que un alemán escriba en español y además es inevitable, lo hace desde su visión. Por eso muchos de los autores que invita a colaborar no son exclusivamente mexicanos. Hay colegas colombianos, ecuatorianos, dominicanos, que en estos países tampoco hay mucha gente que estudie Derecho Penal Internacional, pero son los que accedieron y les agradezco. También, aunque no estén, espero que les estén sumando los oídos, ¿no?, sus aportaciones, porque me parece que es importante también no solamente buscar generar una dogmática penal internacional, ¿no?, pero también generar una visión latinoamericana del derecho penal internacional. Entonces no puede hacer una obra exclusivamente mexicana. Había que tener, por cierto, se me estaba olvidando, también hay un colega venezolano, ¿no?, que también aporta un artículo a la obra. Y entonces, buscar esa visión, cómo vemos en América Latina el derecho penal internacional. Y es algo que no nos debe de resultar ajeno, porque a lo mejor podemos pensar como los europeos, ¿no?, como los estadounidenses, que es algo que se aplica allá en África, a la mitad de la selva, ¿no? Pero tenemos que tener presente que ya hubo comunicaciones a la Corte Penal Internacional, muy serias algunas de ellas, algunas no tanto, pero unas muy serias, que buscan iniciar procesos en México por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Tenemos que tener presente la situación que se vive en Venezuela, que muy probablemente se estén cometiendo diversos crímenes de lesa humanidad. Ya también hubo comunicaciones derivadas del golpe de Estado en Honduras. Entonces, es un tema que, si bien no se ha judicializado en América Latina, no nos debe de resultar ajeno. No nos debe resultar ajeno, tenemos que generar nuestra propia visión del derecho penal internacional y nuestra propia interpretación, por qué no decirlo así, del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Quiero también, iba a empezar, disculparme por el título de la obra, iba a empezar con eso, porque no es la mejor manera de empezar la presentación de la obra. Eximentes no es una palabra tan bonita, ¿no? En esto creo que Miguel y yo coincidimos, pero es la palabra que se empleó en el Estatuto de Roma como para tratar de abarcar todo, ¿no?, y todas las visiones del derecho penal internacional, ¿no? Es el género de una especie, y yo aquí, siendo o quizá pecando de estricto, algunos dirían codiguero o legalista, pues utilicé el término que usa el Estatuto de Roma, pero aquí lo digo, aprovecho la oportunidad, no me gusta, pero yo tenía que ser fiel, creo que tenía que ser fiel al texto del Estatuto de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué ha sido un tema poco explorado? Porque las personas que son acusadas, y esto no lo digo yo, lo han dicho varios autores europeos, las personas que son acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, no generan mucha simpatía. ¿Por qué les vamos a dar la oportunidad de defenderse? Entonces, si nosotros vemos la historia del derecho penal internacional desde Nuremberg, nos dicen qué formas, qué excluyentes no se pueden utilizar, pero nunca nos dicen cuál sí se puede utilizar. Nos dicen, no puedes invocar la orden del superior jerárquico, pero no te dicen nada acerca de la legítima defensa, por ejemplo. Esto es nuevo, esto es una novedad del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que se empleen y se codifiquen, por llamarlo así, todas estas figuras que antes no existían. Por lo mismo, los abogados defensores pues se veían renuentes a invocarlas ante un juicio, un proceso ante un tribunal internacional. Quizá el caso más emblemático, y con esto creo que parcialmente respondo la pregunta que hizo Miguel, es el caso de Erdemovich, que es un caso de órdenes de superior jerárquico muy emblemático. Yo creo que de las 10 sentencias de derecho penal internacional más importantes que existen.
Erdemovich era un soldado del ejército serbio, tenía 20 y tantos años, 24, 25, y tenía familia. Un buen día, su comandante le dice: ¿ves a esos 150 musulmanes? Sí, mátalos. Una orden de superior jerárquico, porque era su comandante. Él, conociendo y sabiendo que es una orden ilícita, se niega a hacerlo. Pero entonces lo interesante del caso es que su comandante le dice: si no los matas, te matamos a ti y a tu familia. Y tenía temor fundado para saber que lo iban a matar, porque él dice, y esa es su declaración, que ya había visto como otros compañeros los habían matado por negarse a cumplir esas órdenes. Entonces, ¿qué hace Erdemovich? Mata a esos 150 musulmanes y se le procesa y eventualmente condena por crímenes de guerra. Aquí el punto, es un caso muy complicado porque una declaratoria de culpabilidad, en fin, pero aquí el punto es justamente que a raíz de eso empezó a generarse un debate en torno hacia lo que en derecho penal internacional se conoce como coerción, podía invocarse como una excluyente. O sea, fíjense nada más, le vamos a dar la oportunidad a alguien que está siendo acusado, nada más acusado de defenderse, o se le vamos a negar esa oportunidad desde un primer momento. La resolución muy dividida sobre este punto fue: no es un excluyente, pero lo vamos a considerar al momento de la imposición de la pena para atenuar. Eventualmente le impusieron 5 años de prisión, ¿no? Creo que ya había cumplido gran parte de ese tiempo en detención, y Erdemovich ya está libre, ya lleva muchos años en libertad. Pero fíjense cuál era esa visión del derecho penal internacional. No tienen derecho a defenderse. A lo mejor se lo vamos a considerar como un atenuante, pero no tienen derecho a defenderse. Esta creo que es una de las grandes virtudes del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que yo siempre he dicho, en gran medida ha sido un corte de caja y una reflexión de todo lo que había acontecido previamente en el derecho penal internacional. Los tribunales ad hoc de Yugoslavia, Ruanda, la Corte Especial de Sierra Leona y por supuesto Nuremberg y Utrecht. Fue una especie de corte de caja en donde se tomó una reflexión, se reflexionó en este caso sobre las llamadas accidentes de responsabilidad y se establece ahí un catálogo con sus fallas y defectos, por supuesto que sí, pero es muy importante que por fin se reconoce la posibilidad de defenderse ante los tribunales alegando legítima defensa, coerción, que ese fue un cambio en la política criminal. La coerción ya está como una posible eximente. El error que no existía, yo encontré una sentencia de un tribunal militar holandés que aplica el error de hecho en los juicios post-Nuremberg, es lo único que yo he encontrado, pero ya se codifica y ya se codifica y ya se establece como una posibilidad. Entonces, ya teniendo un objeto de estudio, un cuerpo normativo que podemos analizar y sistematizar, creo que es momento, lo fue ya desde hace mucho tiempo, pero creo que tenemos que empezar, ahora sí, teniendo un cuerpo normativo firme y sólido, a generar una dogmática penal internacional. Y como he insistido en esta plática, creo que es muy importante que esta sea con una visión latinoamericana, no exclusivamente europea, ni mucho menos estadounidense. Entonces, este es el sentido y esto es lo que impulsó a generar esta coordinación. Y bueno, pues la invitación es a la lectura del mismo libro y muchas gracias por su atención. Agradecemos a todas y todos por habernos acompañado a esta presentación
Y también los invitamos a los interesados en adquirir la obra, que afuera están, si gustan adquirir una. Y también invitamos al Presidium y a los invitados especiales a que nos acompañen aquí al vestíbulo para una foto oficial, por favor. Buenas tardes.